Desde Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. El día de hoy me vas a hablar. ¿Sí? ¿Amén? ¿Estamos listos? Estamos ya. Vamos ya. Estamos ya. Antes de empezar, quiero leerles una porción de la Biblia, haciendo referencia un poquito a lo que, por decirlo así, tradicionalmente se conmemora el día de hoy. Es el Día Internacional de la Mujer. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 31, versículo 10, dice lo siguiente, van a escuchar. Dice, yo tengo el título aquí de la Biblia, no sé en sus Biblias lo que diga, pero que dice, elogio de la mujer virtuosa. Yo creo que todos ya hemos escuchado muchas veces o hemos leído muchas veces este proverbio, pero yo creo que entiendas el día de hoy, aprovechando, como les digo, la fecha en la cual estamos viviendo en este momento. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader. Trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Esto tiene que ver mucho con lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y buena la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. ¿Sí? Antes de empezar, como les decía, la enseñanza del día de hoy, queríamos dar, se puede decir, este honor a todas las mujeres, tanto del ministerio de Neshama como aquellas que nos ven a través de las redes sociales. Para nosotros es un honor tenerles en este lugar. Todo lo que se ha declarado aquí en este momento es lo que el Señor piensa de cada una de ustedes. Yo creo que regresen a verse uno al otro. Estamos pocos hombres, ¿no? La mayoría son mujeres. Y ahí donde tú estás, no importa si eres mujer con mujer, dile qué honor haberte conocido. ¿Sí? La palabra de Dios dice que esa mujer que está al lado tuyo, dice, su valor sobrepasa el valor de las piedras preciosas. Mujer, eres tienes mucho valor delante de los ojos de Dios. Yo quiero honrar a cada una de ustedes, especialmente, lógicamente, a mi esposa. ¿Sí? Le doy gracias a Dios por haberme permitido poderle conocer a ella. ¿Sí? Yo creo que justo este versículo que termina aquí aplica para ella. Le quiero honrar el día de hoy. Dice,
Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. ¿Sí? ¿Amén? Yo creo que cada uno de los que estamos aquí deberían decirle eso a sus esposas, porque cada uno tiene su sentido. Pero yo puedo decir el día de hoy eso. Hay muchas mujeres virtuosas, pero ellas sobrepasan a todas. ¿Sí? Yo le quiero honrar y quiero honrar a todas las mujeres que están aquí, a mi suegra, a mi mamá, que se encuentra en Turcán, y a todas las mujeres que se encuentran en este lugar. Son bienaventuradas. Para mí, para mi persona es un honor haberles conocido. Es una bendición tenerles como familia espiritual. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga en este día, que el Señor les traiga abundancia, bendiciones a su corazón, a su familia, a todo lo que ustedes hagan, que el Señor les bendiga el fruto de sus manos, todo lo que ustedes hagan prospere, como lo dice aquí, ¿sí? Que sus esposos, sus enamorados, sus hijos les alaben siempre. Recuerden que lo que dice aquí, que el temor de Dios se posicione sobre sus corazones, porque eso es lo que vale delante de los ojos de Dios. Amén. ¿Sí? Estamos listos ahora sí para pasar al siguiente tema, ¿no es cierto? Amén. Una vez que les hemos honrado con esta pequeña porción de la palabra, vamos a abrir nuestras Biblias. ¿Cuántos están listos con su espada? Amén. Amén. ¿Sí? ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de generaciones? ¿Qué significa eso? Que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y su comportamiento, su poder, su amor, su misericordia, todas las características que Dios tiene, siempre van a ir de generación en generación. No importa que el tiempo pase. ¿Sí? El amor de Dios y su comportamiento siempre va a ser el mismo, ¿no es cierto? No se olviden, año de la fe evidente, y el día de hoy lo que vamos a ver es responsabilidad generacional, ¿cierto? Esto tiene que ver mucho con que la naturaleza de Dios, las bendiciones de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, siempre va a ir traspasándose de generación en generación, siempre y cuando nosotros decidamos, lógicamente, darle o abrirle las puertas de nuestro corazón a Él para que Él pueda entrar. Recuerden que Dios siempre busca a alguien, no importa, sea un hombre o una mujer, para que ese hombre y esa mujer sea un representante de Él en la generación a la cual estamos perteneciendo en este momento. ¿No es cierto? Nosotros pertenecemos a una generación en este momento, ¿no es cierto? Y recuerda que Dios lo que está haciendo es buscarte a ti, ¿sí? Para que tú puedas ser un representante de Él en esta generación. Para que tú puedas plasmar en esta generación sus obras, sus pensamientos. Dios está en busca de personas que levanten su perspectiva, ¿no es cierto?, de poder llevar la palabra de Dios a todas las personas que se encuentran alrededor de cada uno de nosotros. Que sean la voz de Dios en su generación. Y este comportamiento de Dios lo vemos a lo largo de la historia, ¿no es cierto? Vamos a ver lo que dice en la palabra de Dios en Éxodo 4:5, en la versión Reina Valera. Dice: por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Aquí vemos 3 generaciones, ¿no es cierto? Abraham, Isaac y Jacob. En este momento se está aquí acerca de la bendición generacional que Dios da a aquellos hombres y mujeres que deciden escucharle, que deciden ser la voz de Él en cada una de su generación. ¿Sí saben quién es Abraham, quién es Isaac y quién es Jacob? ¿Saben o no saben? Y cada uno de estos hombres, sabemos de que Dios con cada uno de ellos hizo grandes cosas, ¿no es cierto? Porque hubo una persona, diga una persona, que decidió correctamente. Es correcto. Fue Abraham. La decisión de este hombre hizo que sobrecaiga la bendición de Dios sobre su hijo y sobre la descendencia de su hijo. En otras palabras, como se había dicho. Yes. ¿No es cierto? Uno. Yo les hago ahorita una pregunta. ¿Quisieras, y es algo lógico, entonces van a decir sí, quisieras que tus hijos, los hijos de tus hijos, sean bendecidos?
quisieras de que las maldiciones que han recaído, ¿no es cierto?, en tu familia, desde que tú estás para atrás, se corten, porque ¿cuántos de los que estamos aquí saben que hemos venido de familias complejas? Muchos de nosotros disfuncionales, hemos tenido familiares que han tenido maldiciones generacionales. Por ahí justo escuchaba a alguien, una persona que decía, estamos creyendo porque sabemos de que en mi familia ha habido esta maldición generacional de la enfermedad del cáncer. Y lógicamente, genéticamente hablando, eso se transmite de padres a hijos. Entonces, pero si hay uno que tome la decisión de cortar esa maldición, tú lo puedes cortar. ¿Cuántos de nosotros han tenido a través del tiempo familiares o padres o abuelos que han tenido matrimonios disfuncionales? Y tú has visto que eso como que se va repitiendo y dicen, qué raro, ¿no? O sea, mi bisabuelo se divorció, luego mis abuelos también, mi mamá también, y yo también estoy por eso, o sea, estoy pasando por eso. Y eso es algo que está escrito. O sea, si tú no decides que el Señor entre a tu vida y cortar esas maldiciones, eso se va a ir regando. Por eso debe haber uno que tome la decisión, ¿no? Vuelvo a repetir, uno que tome la decisión. Y tu decisión, por más difícil que sea, créeme, va a bendecir a las generaciones que van a venir después de ti. En otras palabras, si tal vez te pones a pensar, es un poco como que chuta, está injusto, ¿no? O sea que el hecho de yo sacrificar, no sé, ¿no? Que llamémoslo así, no por decir sacrificar, o sea, de sacrificar el hecho de dejar a un lado mi voluntad y mi orgullo, va a bendecir tal vez a mis hijos, sí. Y para ellos se les va a hacer más fácil, aunque no lo creas. Pero alguien va a tener que pasar las pruebas. Cada uno va a tener que pasar su prueba. Pero si tú decides correctamente, para tus generaciones va a ser un poquito más fácil, créeme. Pero la decisión de uno es la dura. Y si tú no decides, no sé si tus hijos o los hijos de tus hijos tendrán que decidir. No les compliques la vida a tus hijos. Amén. Voy a hacer un pause ahí, no sé por qué ahorita algo se me viene al corazón. Les recomiendo, o sea, ojo, esta es una recomendación, no es bíblico, ¿no? Eso es algo personal. Les recomiendo siempre que cuando ustedes escuchen una prédica o vayan del internet, se bajen una prédica, es recomendable que tengan un cuadernito, un lapicito y anoten lo que el Señor les habla. ¿Sí? Tengan eso como de costumbre, como cuando van al colegio, ¿no? Lastimosamente cuando vamos a la escuela y al colegio hay un profesor que dice, saquen el cuaderno, anoten. Esto es como la universidad. En la universidad nadie te dice, saque un cuadernito y vea, anote, vea por favor, señor estudiante. Eso queda para ti. O sea, si tú quieres anotar la explicación del profesor, la anotas. Caso contrario, eso queda... No digo que debemos repetir eso, pero es bueno anotar. Es bueno. A mí me encanta cuando veo gente que abre su cuadernito y anota lo que el Señor está hablando. Porque después podemos volver a retomar eso. Y yo les recomiendo, o sea, traigan un cuaderno, un esfero y anoten lo que el Señor habla, para que ustedes puedan volver a recordar en la semana qué es lo que el Señor habló, ¿sí? Les doy una recomendación, háganlo como costumbre, no solamente cuando vengan a este lugar, cuando el Señor les lleve a escuchar una prédica en sus casas, pongan la prédica y abran un cuaderno y tengan listo qué es lo que el Señor me va a decir. Eso se llama hacer un devocional. El Señor me habló esto, lo de acá. Y no necesitas anotar todito, ¿no? Simplemente los puntos claves, tal vez el versículo. Ni siquiera copiarlo todo, sino Éxodo 4:5, para que cuando necesites recordar algo, por lo menos tengas anotado el versículo, de qué era se trataba, y ya con esto te acuerdas, Dios de tus padres, Dios de Abraham. Entonces hablábamos de las bendiciones generacionales, ¿no es cierto? Que tengo que tomar buenas decisiones para yo poder bendecir a mis hijos. ¿Me acuerdo? Sí, yo les recomiendo, eso solamente es como un paréntesis, ¿amén? Amén. Aquí vemos claramente, ¿no?, que Dios es un Dios de generaciones y Él está buscando, ojo, escuchen bien, Él en este momento, en este tiempo, Él está buscando a un Abraham, está buscando a un Isaac, está buscando a un Jacob de esta generación. Alguien que, tal como lo hizo Abraham, levante su vida para que pueda levantar también a su familia. Y no solamente a su familia, sino también a su generación. Porque el hecho de que tú puedas enseñar a alguien, no resta después de que ese alguien también pueda enseñar a sus hijos, a
O sea, el hecho de que tú enseñes a alguien, no sabes si esa bendición, esa enseñanza que tú le das a tu hijo pueda llegar a muchas más personas, aunque tú no lo llegues. Pero si te pones a pensar, tú estás llegando a todos, porque tú fuiste el que enseñaste como cabeza arriba, como principal, por decirlo así. Principal en el sentido de haber nacido primero, de haber sido escogido en este momento, ¿no es cierto? ¿Me estoy haciendo entender? Amén. Tú eres el escogido el día de hoy. No puedes librarte de esa responsabilidad. Estás viviendo ya en una generación. Y nosotros hacemos este ejercicio porque sé que nos ayuda a recordar. Dile a la persona que tienes a tu lado, estos ejercicios son buenos. Dile, tú eres el escogido. Dile. Tú eres el escogido de esta generación, Mati. Yo. Cuando el Señor a mí me dijo eso, yo con los defectos, con tantas cosas que tengo, yo. Recuerda que Dios no escoge por los talentos. Dios no escoge porque tengas los mejores estudios en las mejores universidades pagadas. Dios escoge por tu corazón, por tu decisión. Por eso te escoge Dios. Simplemente es decirle, estoy dispuesto a hacerlo. Y ahí, cuando tú decides eso en medio de tus vainas, de tus debilidades, Él se fortalece. Y en las debilidades, Él hace que esas debilidades se conviertan en fortalezas en ti. Moisés, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de Moisés? ¿Cómo un hombre tartamudo pudo guiar a más de 1 millón de personas si ni podía ni hablar? ¿Sabían que Moisés era tartamudo? Él se negó a Dios, dijo, pero ¿cómo voy a ir? No sé cómo sabía hablar. No sé, trabándose, ¿no? Pero era un hombre tartamudo. Pero tenía el corazón. Así que no olvides, tú eres el elegido en este tiempo para levantar a la generación, a tu familia. Cada generación es responsable por lo que le deja hacer al enemigo. ¿Sabías eso también? Tú eres responsable de dejarle entrar y abrirle las puertas al enemigo en tu casa, o no, o cerrarle la puerta en la cara, con tu decisión. Si tú abres la puerta al enemigo en tu casa, es lógico, ya sabes lo que le va a esperar a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Pero si tú decides cerrarle la puerta en la cara del enemigo, ya sabes lo que le va a esperar a tu bendición. Pero el hecho de cerrar la puerta corresponde a tu acción. Y cerrar la puerta a veces eso es difícil porque te pones en una lucha. Yo quiero cerrar y el enemigo quiere entrar. Y entre comillas, lastimosamente, por decirlo así, ¿no? Las personas que tienen hijos pequeños, hasta en lo natural, ¿no? Yo creo que eso lo tomen como una analogía en lo natural. Mientras tú luchas para cerrar la puerta, el pequeño niño, ¿será que tiene las fuerzas necesarias para venirte a ayudar y cerrar la puerta? Eso es tu responsabilidad. Pero qué bueno y qué alegría para aquellas familias cuyos hijos ya son grandes, ¿no? Ya tienen un uso de razón, ya pueden tomar sus propias decisiones. Y qué bueno saber de que al cerrar la puerta al enemigo ya hay alguien que me puede apoyar para cerrar la puerta al enemigo. En vez de estar luchando con mi hijo, con mi esposo, con mi esposa y con el enemigo, más bien yo veo que mi hijo, mi esposo me ayuda a cerrar la puerta al enemigo. ¡Qué bendición tener ese tipo de familia! Me estoy haciendo explicar en lo espiritual, no sé si me entiendes. ¿Están agarrando la onda espiritualmente? ¿Sí o no? Lastimosamente ahora, cuando uno se levanta, cuando hay un Abraham en la casa, eso va a pasar. Sí es, lastimosamente es triste saberlo, que cuando un Abraham se levanta en la casa, los demás se ponen a favor del enemigo, más bien, ¿no? No sé si les ha pasado, pero se ponen en contra, más bien. En vez de apoyar, se ponen en contra. Y no se dan cuenta de que en vez de ayudar a cerrar la puerta, se ponen por afuera y ayudan a abrir. ¿Sí o no? Nosotros somos los responsables en nuestra generación de cerrarle la puerta al enemigo. Nosotros. Diga nosotros.
Y nosotros, lógicamente, somos los responsables de llevar bendición o maldición también a nuestra familia, con nuestras decisiones. ¿Sabían que hay maldiciones generacionales como el alcohol, las drogas, ¿no es cierto?, el libertinaje sexual? Hay todo ese tipo de maldiciones generacionales, los divorcios, en donde si tú no decides, por más que tu hijo sea bien educado y todo, lo espiritual agarra. Y después decir, no sé qué pasó, ¿por qué sigue sucediendo esto en mi casa? Porque no has tomado una correcta decisión de cortar la maldición generacional en tu vida. Pero qué hermoso. Yo sueño con eso, qué hermoso ver familias que más bien se pongan al lado del Señor y al lado del Abraham para poder cerrar la puerta al enemigo. Es decir, yo quiero apoyarte en tus sueños espirituales. Yo no quiero comportarme, yo no quiero vivir lo mismo que han vivido mis familiares. Yo sé que aquí, yo estoy seguro que aquí tenemos mucha gente, familias nuestras que han vivido ese tipo de maldiciones generacionales, ¿sí o no? ¿Cuántos tienen conocidos, hermanos? Yo tengo tíos, primos, que han vivido ese tipo de maldiciones generacionales. Y si no se toma una decisión, sus hijos van a sufrir las consecuencias. Después le echamos la culpa a Dios. Cuando Dios dice, hey, escoge el camino de la bendición y no de la maldición. Yo te recomiendo, dices. Y no le hacemos caso. Y después le echamos la culpa. Como el día de hoy escuchaba algo, me hacía reír. Como cuando una persona había escrito una canción, dice, no sé si han escuchado esta que dice, ¿y por qué se fue? ¿Y por qué murió? ¿Por qué el Señor? ¿Han escuchado esta canción? Sí. Pero si ustedes analizan la letra de esta canción bien, antes de que suceda esto, dice, íbamos los dos al anochecer, oscurecía y no podía ver. Ya. Analicen bien la letra de la canción, dice, yo manejaba, iba más de 100. Prendí las luces para leer. O sea, a mí me hace entender, si yo analizo y medito en la letra de las canciones, primero ese hombre iba a más de 100. Dice que no podía ver. Y recién ahí prendió las luces, aquí iba sin luces. Y dice que cuando prendió las luces, dice, había un letrero de dirección, el cual cruzamos sin precaución, le valió. Se fue sin precaución. Y dice, el carro se fue al frenar y se volcó y al fondo fue a dar. ¿Quién tuvo la culpa? Él, pues estaba yendo a más de 100. Estaba sin luces, no podía ver. Y después le reclama al Señor y dice, ¿por qué el Señor me la quitó? Pero hasta no parece medio gracioso. Así somos nosotros. Nosotros tomamos malas decisiones y cuando viene la consecuencia le decimos al Señor, ¿por qué, Señor? Y le reclamamos. Esta canción a mí, o sea, y no sé por qué, justo yo sé que el día de hoy voy a enseñar esto, que se vino eso. ¿Por qué me hizo recordar esa canción? Pero si tú meditas la letra de esa canción es algo absurdo. Es un absurdo. O sea, la culpa de eso la tuvo él. Y después le reclama a Dios y dice, ¿por qué el Señor me la quitó? Señor, yo me imagino al Señor, ¿what? O sea, ¿qué? O sea, ni siquiera estabas respetando las leyes naturales. ¿Por qué me vienes a decir a mí después que por qué hago eso en tu vida? Decisiones. Diga decisiones. Decisiones. ¿Dónde está el Abraham, el Isaac o el Jacob de esta generación? ¿Dónde está? Hágale con la manito así. Aquí está. Y esto de las bendiciones o las maldiciones generacionales, hay muchos ejemplos en la Biblia, ¿cierto? Vamos a leer rápidamente, ¿no? Dice en la palabra de Dios en 1 Samuel 2, 12, 14. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos, diga, hombres impíos. Hombres impíos. Y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita,
y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía al silo. Seguimos más adelante, ¿no? Dice, asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Pues era muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? ¿Por qué yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes? No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Aquí tenemos un ejemplo de un hombre justo, que quiso enseñar a sus hijos. Este hombre justo era Elí. Quiso enseñar a sus hijos, pero sus hijos, como saben, como vulgarmente dicen ahora, no le pararon bola, no le obedecieron. Muchas veces nosotros nos comportamos así con el Señor, con nuestros padres, con aquellos que se levantan como padres espirituales. ¿Han escuchado esa palabra? El padre espiritual. La persona que guía, ¿no? El líder. Muchas veces hay personas, líderes, que dan un consejo, pero no le hacemos caso. Allá con sus pensamientos, ¿no? Yo voy a hacer mi voluntad, yo voy a hacer lo que yo quiero. No se daban cuenta de que ellos estaban menospreciando los esfuerzos de su padre y lastimosamente hacen que la bendición que llegó hasta Elí, a consecuencia del pecado de sus hijos, otra vez se abra la puerta para la maldición. Por eso es importante de que cuando uno toma una decisión, lleve a sus hijos, a sus nietos, a sus generaciones a estar firmes en Dios. Porque qué dolor, ¿no es cierto? No te daría iras, naturalmente hablando, ¿no es cierto? Que tú cuando vayas a salir, digamos que tú quieres salir de viaje por un par de días, y tú te desvivas cerrando la puerta, cuidando tus cosas, y que el otro, tu esposo, tus hijos o lo que sea, dejen a propósito abierta la puerta. Mientras yo me mato cerrando, el otro abriendo la puerta, la ventana. ¿No te daría iras? Y que después cuando regreses encuentres vacía la casa. Y digas, pero si yo estuve haciendo todo lo posible por cerrar eso y tú no me ayudas. Y aquí tenemos ejemplos en la Biblia misma. Consecuencias de la desobediencia. Por eso a veces yo entiendo, ¿no? Cuando los líderes espirituales a veces, o los padres, o cuando uno, o sea, ora. Yo sí entiendo cuando uno se dice, o sea, haz algo, o sea, ¿por qué no oran? Porque da ese dolor. Si nosotros estamos haciendo algo, pero ustedes abren de nuevo la puerta al enemigo, o sea, por eso da ganas de caerles, ¿no es cierto? Da ganas de dar. Por eso la palabra dice, la vara es para el necio. Porque uno está cerrando puertas y el otro abriéndolas. Y uno está cerrando y el otro abriendo. Qué dolor, pues, ¿no? ¿No te das cuenta de que lleva tiempo cerrar las puertas? Lleva tiempo comprar el mejor candado para cerrar y tú más bien abriéndole la puerta al ladrón para que entre a su merced a hacer todo lo que le dé la gana. Por eso a veces sí da iras también, ¿no? Como que no valoras el esfuerzo que se ha hecho por cerrar o por cortar esa maldición en nuestra familia. Después más bien vienen las críticas diciendo, puta, ya se está portando medio raro. Lo que quiere es desunir la familia. ¿Por qué será que ya no visita? Es que como ya se convirtieron en cristianitos, entonces ya no quieren
es otra cosa, es el sentido. Como que es que me da dolor saber de que yo estoy haciendo algo y tú estás abriendo la puerta del enemigo. O sea, no seas, disculpen la palabra, no seas tonto. No te comportes de manera impía. ¿No te das cuenta de que eso puede afectar mucho a tus generaciones? Dígale, no es un chiste. No es un chiste. No es un juego. En serio, no es un juego. O como lo que sucedió, vamos a ir a otro ejemplo. ¿Qué sucedió con Sodoma y Gomorra? Vamos a ir a Génesis 19, 1 y 3. Vamos a leer conmigo. Esto es tenaz, ¿no? Rápidamente. Dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, vuestros pies os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Ellos, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él. Y entraron en su casa y les hizo banquete. Continuamos. Pero antes que se acostasen, rodeó la ciudad. Los varones de Sodoma, esto es tenaz, ¿no? Y le dijeron, aquí esta noche conozcamos a ellos a la puerta. Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Tenaz, ¿no? Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Un padre, ¿no? Estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. ¿Qué significa esta palabra en la Biblia? Cuando encontramos, si nos vamos a las raíces originales, ¿qué significa? En otras versiones, este verbo, conocer, significado. Y cuando dice que a Eva, dijo, Abraham tuvo relaciones sexuales. Este verbo hace referencia a eso. En otras palabras, en la ciudad de Sodoma y Gomorra había tanta maldad, tantas personas que eran ángeles de Sodoma y Gomorra porque vivían la situación parecida a la que estamos viviendo el día de hoy. Si tú lees el libro de los hombres de Sodoma y en esa época, eso se veía de algo así, ¿no? Como por ahí dice, como dice ¿cierto? Un hombre importante a la puerta de la ciudad eran hombres que importante en la ciudad. Llegaron estos dos hombres y el revolucio que ellos causaron, que la gente de esa ciudad, que era pequeña en ese momento, dice que fueron a llamar a la casa de Lot para decir, tengamos, eran mujeres, sexualismo en ese, tanta maldad, la porción de lo que sucedía en Sodoma y Gomorra. Pero es verdad. Si ustedes leen, dicen que en esa época había tanta maldad. Hay un comediante, todos contra todos, ¿no? Hombres con mujeres, mujeres con mujeres, todos. Si ustedes siguen leyendo, decía que no les. Que poner un ejemplo, era tan alta que no los padres con los hijos. Los hijos mataban a los padres, se rebelaban contra sus hijos, lo que sea. ¿Cómo? ¿Sí es lo que hemos escuchado? Que dice su hija Sodoma y Gomorra. Si no hay un Abraham, si no hay un Lot que tome una decisión. Ayer veíamos en un devocional a un hombre que decía, es feo decirlo, porque la decisión de seguir a Cristo no debe ser por el temor del infierno, pero si es que el día de hoy viene
juzgarnos el día de hoy. ¿Y cuánto se quedaría en el infierno? Que yo no puse chupas. Yo por eso, con todo mi corazón, de estar aquí. Porque todos los días, pero todos los días, ahí es la decisión diferente, ¿no? Es decir, levantarme y decir, Señor, gracias por hoy. Hazme cambiar. Eso es lo que el Señor valora. Ustedes son del infierno. Yo puedo decir, porque si yo le digo, Señor, perdóname. Sé que todavía me falta esto. Ayúdame, Señor. Yo sí quiero estar contigo, pero a otros les va. En ese momento, sácalos para que los... Yo trato de entender al decir eso. Imagínate, ¿por qué crees que un padre ofreció más bien a sus hijas? Para que hagan lo que les piden. A ver, no les pregunté eso, por eso le digo, qué interesante que es. El Señor digo, ¿por qué hizo eso ese hombre? Y ahí viene, ¿no?, lo interesante. Digo, y empiezo a escuchar a ver qué es lo que el Señor me dice. La Biblia es interesante leerla. Yo digo, no, es aburrido. Yo digo, ¿por qué ese hombre hizo tal propuesta? Y hubo hombres, no dice, ¿no? Pero si rodearon la casa de Lot, era porque había muchos, los varones de Sodoma. Todo el pueblo junto. O sea, el pueblo desde fueron a la casa de Lot y dijeron, saca. Y él sale y dice, no hagan tal maldad. Vean, yo tengo unas 2 hijitas ahí, vírgenes. Mejor ahí les mando las 2 y hagan lo que les pegue la gana. Haced de ellas como os bien pareciera. ¿Por qué creen que yo traté de hallar una respuesta? ¿Por qué creen que ese hombre ofreció a sus hijas? Que no las iban a querer. ¿Por qué? Porque eran mujeres. No he tenido una respuesta, pero fue algo que se vino como una respuesta, porque como eran hombres homosexuales, posiblemente Lot pensó, dijo, como son mujeres, tal vez las iban a rechazar. Para mí es la única salida que tengo, ¿no? Por lo cual si la rechazaron. No se sabe. No, ajá, o sea, como, bueno, es que van a seguir leyendo. Si van a seguir, pues yo digo, no sabes. Ajá. Yo quiero que, es que todo, verán, yo en esta semana estuve también en un lugar, bueno, en algunos lugares, yo les recomendaba a unas personas, decían, no esperen a que solo nosotros, vayan, interésense, lean, si ven que es emocionante, o sea, ¿será que pasó o no pasó? Aquí, ándale, a ver qué sucedió, pasen contra las respuestas, o sea, no esperen a que solo nosotros digan, sí, escuché, eso es bueno para que ustedes inclusive se motiven, ¿no? Pero lo que yo voy es que así se debe leer la palabra de Dios, meditar. Wow, o sea, no he sabido que esto, muchos han de decir, que los conozcamos, y decir, ¿quién era? ¿Quién tal? ¿Cómo estás? Pero no es. Pero hay de tener relaciones sexuales, de conocerle, así tal cual. Así mismo sucede cuando se habla de lo de la Virgen María, ¿no es cierto? Dice que ella no conoció hombre hasta después de tener a Jesucristo. Fue virgen. Pero hay una palabrita que, bueno, si es que ahorita me ven algunas personas que tienen que quemar en la hoguera bárbara. No conoció varón hasta. Vayan a pensar ustedes, hermanos. ¿Qué significa eso? No dijo, y no conoció nunca varón. Pero si me escuchan, pues a mí me han de mandar, o sea, me pueden decir, yo te leeré. Yo simplemente leo. María estuvo casada muchos años con José. Sí. Fue virgen, por supuesto. Pero eso no es el tema. Le dice, no le conoció varón hasta que tuvo a Jesús. Pero bueno, eso es, como se va a decir, harina de otro costal, ¿no? ¿Estamos allá? Yo creo que eso como se empoderó tanto desde el más joven hasta el más
que ahora, como les decía, en esta época en la que vivimos no es tan diferente a lo que se vivió en ese momento. Por eso siempre ha usado artimañas. ¿Saben cuál es esa pequeña diferencia? Es que hacemos a la última generación. Esa es la diferencia. Tenían mucho por vivir, ¿no? Estamos viviendo la última generación. Díganme, esa es mi convicción. No te digo que estoy exacto, pero en base a lo que se ha visto, que está escrito en la palabra de Dios, dice los tiempos finales, en la palabra en Apocalipsis, dice los tiempos finales serán iguales a los de Sodoma y Gomorra. Estamos viviendo la última generación. Esa es la pequeña diferencia. Que ahorita estamos viviendo los últimos tiempos. Diga, últimos tiempos. Últimos tiempos. En estos tiempos son aquellos tiempos en donde muchos profetas quisieron vivir, ver, estar aquí. Hubo gente de Dios que anhelaba estar presente en esta generación que estamos viviendo en estos momentos. ¿Saben por qué? Porque en esta generación, en esta última generación, es donde Dios promete en su palabra mismo un derramamiento tan grande del Espíritu Santo como nunca antes se ha visto. Estamos viendo que está sucediendo eso. Jesús sabía, porque era Dios, ¿no es cierto? Jesús sabía que en estos tiempos el avance de la tecnología iba a ser tan grande, que si yo el día de hoy subo el video a la red social, esto está llegando ya al mismo tiempo, en este mismo instante. Personas del otro lado del mundo están escuchando la palabra. El Evangelio se transmite a todo el mundo. Porque en el tiempo de Jesús, imagínate, poniéndose a pensar, era algo absurdo, algo imposible de que el Evangelio se transmita a todo el mundo. Si ni siquiera habían carros, solo a caballo, ¿no? A pie. Ajá. A pie, pero ¿cómo te cruzabas desde Israel acá a América a predicar el Evangelio? Era algo absurdo. En estos últimos tiempos el Señor Jesucristo dijo, cuando se predique todo mi palabra, estoy parafraseando, ¿no? En el mundo será otra señal para venir. ¿Cómo predicas la palabra? A través de la red social. Yo en este momento estoy predicando y hay familiares que se encuentran en Italia que no están viendo. Se está predicando el Evangelio, está llegando a todo el mundo. Porque Jesús sabía que esto iba a pasar, ¿no es cierto? Eso es tan tenaz, por eso digo, estamos viviendo los últimos tiempos. Y va a haber un derramamiento tan grande del Espíritu Santo que van a ocurrir señales, milagros, prodigios. Nosotros hemos tenido la oportunidad de ver, como les digo, ¿no? Milagros, gente sanada de cáncer. Como saben decir ahí vulgarmente, ojos que crecen, las patitas crecen, los brazos. Órganos se vuelven a formar. Pero eso es para engancharte. Lo importante es tu corazón. Porque yo conozco gente que ha visto los milagros de Dios y se echó para atrás. Y es bíblico. Les voy a contar ahorita algo que estamos haciendo con mi esposa y bueno, tal vez puede ser como algo chiste, pero estamos viendo nosotros la novela de Jesús. Tratamos de verla, ¿no? Porque no vemos todos los días. Y con mi esposa vamos a meditar porque digo, esta novela es tan wow, no sé quién la haría, no sé si será un cristiano, no sé, ¿no? Pero digo, el hombre que hizo la producción de esta novela, de ley, para mí es de ley, tiene que haber sido un erudito en la Biblia, porque es tan guau. O sea, lo que se presenta ahí, digo, eso es verdad lo que se presenta ahí. Les recomiendo que verán, son buenos en el canal 8. Por egoísmo. Lastimosamente hubo gente y nosotros siempre nos ponemos a pensar, ¿no? Esos milagros, porque ya viéndolos en una escena y como ellos lo transmiten, hay unción. Y no necesariamente porque sea la novela, sino porque está basada en la Biblia y la palabra es viva. Entonces, en el momento que actúan, mi esposa me dice, ¿cómo es posible de que Judas, después de haber visto tantas cosas, se haya echado para atrás? Digo, un milagro no te cambia. Un milagro te mantiene, ¿no? Como pegado a Dios, pero el corazón realmente es el que debe estar dispuesto. Judas se ahorcó, se mató, pero yo digo, no le conoció verdaderamente el corazón. O sea, lo conoció, no sé, de encimita a Jesús, pero no le conoció tan profundo, porque si Judas pedía perdón, ¿ustedes creen que Jesús no le hubiese perdonado? Pero fue mayor la condenación que él tuvo que se echó una sola rey.
Él no pudo ir delante de Dios, no sé si fue su orgullo o su baja autoestima, que no le permitió ir delante de Jesús a decirle, Señor, perdona, te traicioné, pero perdóname. ¿Ustedes cómo creen que hubiese reaccionado? Pero él decidió echarse la sombra. Pedro lo negó, fue más caretuco, pero él sí corrió a los pies de Jesús a decirle, Señor, perdona. Se humilló. Yo creo que sí tuvo que ver el orgullo. Y lógicamente el enemigo trabajó mucho, ¿no?, en la cabeza de Judas. El joven rico solo se supo hasta ese momento, donde le dijo, Señor, yo quiero seguirte. ¿Qué tengo que hacer? Dijo, ve, vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y sigue. Y tenía tanta plata que dijo que no pudo hacer. Hasta ahí se habló de la muerte. Después de haber visto milagros, prodigios, lo que sea, eso no garantiza que tu alma esté salvada, ¿no? Por eso muchas veces decimos que esperamos el milagro. A muchos de nosotros el Señor nos ha ganado a través de un milagro. A mí me ganó a través de un milagro físico, a través de una sanación de un cáncer. Pero es más allá de la sanación. Eso existe hasta el día de hoy. El Señor sigue sanando. Si tienen tiempo todavía, ¿no? Terminando el relato que habíamos visto aquí, después de que eso sucedió, ellos respondieron a las personas que estaban alrededor de la casa, dijo, quita ya, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erguirse un juez. Ahora te haremos más mal que a ellos, respondieron el pueblo cuando Lot les dijo, quiero entregarle a las hijas. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban en la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. La generación de los últimos tiempos. Así está la generación de los últimos tiempos ahora. ¿Sí o no? Sí. Esa foto describe lo mejor que estamos viendo el día de hoy. Lastimosamente, estamos viviendo en una sociedad tan perversa, en un mundo tan perverso, ¿cierto? Pero nos importa más estar así que tal vez estar orando. Nos importa estar más así que tal vez haciendo otras cosas que valen la pena hacer. Pidiéndole al Señor que nos levante a ser como un Abraham, como un Isaac, como un Jacob. Pero la generación del día de hoy es esta, de los últimos tiempos. Somos jóvenes. ¿Cuántos de aquí se creen ya viejitos? Generación de los últimos tiempos. Si se han dado cuenta de que esta generación, por lo general, no digo que todos, pero la mayoría, si tú vas a hacer una estadística, la mayoría, ya no quieren casarse, ya no quieren tener hijos. No es porque les viene de porque sí. Porque es como que hay, o sea, ¿para qué? O sea, si no va a haber necesidad de que siga viviendo hijos, nietos. Por eso la mayoría, en todos, sean cristianos, no cristianos, lo que sea, hay ese sentir en los jóvenes. No me quiero casar. ¿Quieres tener hijos? No. Últimos tiempos. Pocos son los que dicen, sí, yo sueño con tener la tribu de los 12. Hay pocos, ahora ya no. Pero antes sí, pues, ¿no? Regresan a ver a sus abuelos, 12, 15, 16, ¿no? Como cuisitos. Pero estamos viviendo los últimos tiempos. Nadie lo puede negar. Las manecillas del reloj se están terminando. Y aunque en este momento nos parezca un poco gracioso, es bueno, hermano, meterle gracia. Las manecillas del reloj están culminando ya. ¿Qué estamos haciendo? En verdad, ¿estamos listos para irnos? En verdad no hay nada en nuestro corazón que esté como que haciendo como que esto, cuidado. ¿Cuánto tan seguros de que si el día de hoy se cae el techo en nuestras cabezas nos vamos con el Señor? Levanten su mano. Sí, estamos
seguro. Estamos a cuentas. Es que me faltó perdonarle a ese desgraciado. Cuidado. Vas a estar bien en tu corazón. No seamos así, ¿no? Generación de últimos tiempos, que nos interesa bastante eso. Que como yo les he decir, no está mal el pasar un momento en el que eso es bueno. Pero más vivimos así, después decimos, si no hay tiempo. Yo conversaba igual, si tienen un poquito de tiempo, no me regalan unos minutitos, ¿no? Pues no están cansados, ¿no? Ya. Le decía a una persona que tuve la oportunidad de dar clases el día de hoy, le decía, ¿hiciste el deber que te envié? Le decía, verás, yo no te puedo poner cero porque al final tus papás me están pagando a mí por la clase, pero yo quiero que avances. Digo, ¿por qué? Eran como 3 ejercicios. Dije, ¿qué pasa? Es que tuve full. Sí, así, full, o sea, full deberes. Dije, verás, ven, hagamos. Creo que nos demoramos ni 10 minutos en hacer. Dije, full. Entonces por ahí pasó, creo, el papá y dijo, pero para estar en el celular ahí sí no estaba full. Pasa horas. Pero para hacer el debercito que llevaba unos 15 minutos y me dijo, ahora este no, full. No, en serio, ¿has orado? No, es que full. He estado durmiendo 3 horas. ¿Qué pasaba así? Chateando hasta las 3 de la mañana. Claro, cansado. ¿Sí? Pero queremos ser bendecidos, ¿no? El Señor en su palabra pone mensajes como tesoros para esta última generación. Vamos a ir rápidamente, ¿no? Vamos a ir a Mateo 25, 1, 7. ¿Cuáles son estos mensajes? ¿Y qué es lo que el Señor nos está tratando de decir en esta última generación a cada uno de nosotros? Dice lo siguiente, ¿no? Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas serán prudentes y 5 insensatas. Lastimosamente, ojo, este es el meollo, ya vamos a... Lastimosamente, eso va a suceder. Va a haber gente que va a decidir bien y va a haber gente que por más que se les diga, hey, decide bien, van a decidir mal. La pregunta está aquí. Hey, ¿cómo se dice? ¿Tú qué vas a decidir? En el buen sentido, no te importa, como se decir, no me importa lo que pensará el otro de mí, no me importa lo que el otro piensa. La pregunta aquí es, ¿tú qué vas a decidir? ¿Vas a ser parte de las prudentes o vas a ser parte de las insensatas? Nadie te va a decir, ve, o el amor de Dios, sé parte de acá. Muchas veces el Señor te está diciendo, ya cuántos años, ve, sé prudente. Pero en estos tiempos yo creo que ya el Señor dice, o sea, o es tu decisión, o eres prudente, o eres insensato como los hijos de Lot, o eres insensato como el pueblo de Sodoma y Gomorra. Y está escrito, por lo tanto habrá gente que, es duro decirlo, ¿no? Habrá gente que ya tiene listo su lugar allá abajo, si quieres. Ya está. Porque decidieron. Dicen, no, y me vale. Y allá abajo será el crujir y el rechinar de dientes. Abajo habrá tanto arrepentimiento. ¿Por qué no se casa? Y ayer hablamos con mi cuñado también. Chévere, pasamos ayer. O sea, que en el infierno sí va a haber conciencia, ya sí. Y eternamente vas a estar siendo atormentado. Allí vamos. Pero es tu decisión ahorita, estás bien. Dice, 5 de ellas serán prudentes y 5 insensatas. O sea, por lo tanto, va a haber gente que va a decir que no. Eso ya está escrito. Pero la pregunta es tú de qué parte quieres estar. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a medianoche, diga medianoche, medianoche, se oyó un clamor. Aquí entonces todas aquellas vírgenes y arreglaron sus lámparas.
a las prudentes, ojo, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no os falte, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras comprar, vino el esposo y las que estaban a las bodas y se cerró. ¿No les duele? Desde recién diciéndose, siendo. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que ha de venir. También no es tan perverso, ¿no? Él nos señales, nos dejó indicando su... Ojo, pilas. Empiecen a rendir su vida. Pero cuando tú quieras, cuando Él venga, ya va a ser. ¿O no? ¿Qué creen? No les dejó entrar a las víctimas. Ese rato recién, ¿no? Después de que venga o que ocurra el evento, la gente dice, esto estaba medio agresiva, pero cuando ocurra, van a decir, ahora vamos a buscar, digan ahora, no después, ahorita tenemos que estar viviendo una meta, pero sí conforme a lo que el Señor quiere. Me estoy haciendo, vamos un poquito otra vez atrás, a la medianoche de la medianoche. Por lo general. ¿Cómo? En general, nuestras defensas físicas bajan. Como que, o sea, ay, nomás, nos relajamos. Dormimos. Eso es lo natural. A la medianoche es como que sí, tranquilo, ya hicimos nuestras tareas del día, por lo tanto nuestras fuerzas se agotan y nos vamos a acostar. Naturalmente. ¿No te has puesto a pensar que espiritualmente a veces nos pasa eso? Como que ya fui el día de hoy, el domingo a la iglesia. ¿Para qué orar el miércoles? Todavía no viene el Señor. O sea, por ahí el Hebray dijo que faltaba como unos 15 a 20 años. Entonces, bajamos nuestra guardia espiritualmente. Dice que a la medianoche es cuando se va a escuchar el clamor. Y aquí el esposo viene. Ocurrió el sonido de la trompeta, vino el Señor. Salida a recibirle. A la medianoche estamos durmiendo. ¿Cómo recibes? Como les digo, tienes que estar velando en oración. Preparado, listo, otra vez. Y se cae el techo, ¿a dónde te vas? ¿Estás a cuentas? ¿Estás buscando de Dios? ¿Estás buscando la voluntad de Dios en tu vida? En cualquier decisión que tomes. Sea área emocional, sea área financiera, sea área social, sea área profesional. ¿Estás buscando de Dios para que te encuentre haciendo lo que tienes que hacer? Con mi esposa decía, no importa, si es que el día de hoy me encuentra estudiando, ya, si tú le preguntaste a Dios de que era el tiempo de estudiar, cuando el Señor regrese y te encuentre estudiando, haciendo la tesis, qué bueno, porque esa era la voluntad de Dios, no te preocupes. Pero ¿estás segura de eso? Entonces no te preocupes. Si te encuentras trabajando, que te encuentres trabajando bien, que no te encuentres haciendo cosas chuecas en el trabajo, ¿no es cierto? Amén. Que te encuentres siendo un buen profesional. Que si te encuentras estudiando, dando un examen de matemáticas, que te encuentre resolviendo bien el ejercicio. A otros, si te encuentra predicando la palabra, qué gozo. Si te encuentra haciendo el bien a tu familia, qué bueno. Si te encuentras siendo un buen padre enseñando a tus hijos, qué bueno. Si te encuentras siendo un buen arquitecto, qué chévere. Que te encuentres haciendo lo que es la voluntad de Dios. A eso se refiere. Amén. Me estoy haciendo explicar. Ya, y con esto termino. No sé si ustedes ven en este mensaje, se ve dos tipos aquí, ¿no es cierto? Ya de personas, eso ya lo vi. Dos grupos de mujeres o vírgenes. Este grupo de mujeres o vírgenes representan personas, representan familias, representan iglesias y representan generaciones. Hay generaciones prudentes, generaciones insensatas. Hay familias prudentes,
hay familias insensatas, hay personas prudentes e insensatas. Una generación va a actuar de manera sabia, con la guía de Dios y su palabra. Una generación que siempre va a estar despierta, ¿no es cierto?, a la voz de su amado, atenta. Una generación, iglesias o familias que actúan con valentía, que harán resistencia a la guerra del diablo, poniendo sus ojos en la verdadera realidad que se está viviendo en este momento. Esa guerra espiritual, esperando la venida de Jesús y llevando a su generación hacia Jesús. El otro, un grupo, en cambio, representa una generación necia. Discúlpenme de nuevo otra vez esa expresión, una generación tonta, sin entendimiento, sin conocimiento de Dios, que les vale harto, les vale, insensato, como dice la Biblia, que se dormirán y se confiarán, que pensarán que Dios no existe, que Dios es una farsa, un cuento, que actuarán en rebeldía, que actuarán con cobardía y no harán nada para que el diablo destruya toda esta generación. Vemos a alguien que se está respondiendo en las drogas, más bien yo leo alcoholito. Veo que alguien se está perdiendo en el alcoholismo y yo le caigo otra botella. Se quedarán dormidos, indolentes, pasivos y serán cómplices por omisión. También se ve dos elementos, ¿no es cierto? El aceite y la lámpara. La Biblia habla de lámparas y aceite. Las lámparas representan el llamado divino que cada generación o persona tiene. Diga llamado. Ojo, ojo. Por eso yo les decía, ¿no? Traigan algo para anotar. La siguiente semana les voy a tomar una pruebita. Les voy a hacer pasar en una hojita y les voy a calificar. Si pierden, al supletor. Las lámparas representan el llamado que cada una persona tiene. Representa un ministerio. Los dones del Espíritu Santo también representan una profesión. Arquitecto, ingeniero, licenciado, etc. También representa. Esa es tu lámpara. Las habilidades representan las lámparas. Los talentos, su negocio, su empresa, los recursos materiales, sean muchos o pocos, lo que tengas. Que Dios por su gracia ha dado a cada persona y a cada generación. Es decir, las lámparas es a través de ellas nuestras armas que tenemos en nuestras manos. Son las armas que tenemos en nuestras manos. Es como una espada, una bomba, la cual Dios va a usar para destruir las obras del enemigo. Tu llamado, diga tu llamado, dígale a la persona que tienes. Tu llamado, tu profesión. Y el aceite representa el combustible, lógicamente, ¿no? El poder que hará funcionar esa arma. Muchos de nosotros, los que estamos aquí, tenemos dones. Todos tenemos dones espirituales, todos. Aunque no lo quieras. Todos tenemos dones. Pero ese don se va a activar siempre y cuando el Espíritu Santo esté sobre ti. Es el poder que va a activar ese don. ¿Cierto? Ese poder viene solamente de Dios. Solamente lo puede dar la unción del Espíritu Santo. Es Él quien hará activar y funcionar ese llamado, ese ministerio, esa profesión, ese negocio, para deshacer las obras del diablo. A través de tu llamado. Pero si yo soy cocinerito, ¿sabías que el Señor puede utilizarte a través de la cocina para romper las armas y los planes del enemigo? ¿No? Mucha gente el día de hoy muere con cáncer al estómago por las malas prácticas de la alimentación. Y sin Cristo, el Señor te puede utilizar a través de la cocina, a través de las artes, a través de tus talentos. Lo importante es que tú te dejes guiar por el Espíritu Santo y que actives esos dones que tú tienes para hacer lo que el Señor te mande a hacer en base a lo que tú puedes realizar. No importa, no necesariamente tienes que estar parado, ojo, como has dicho, ¿no? Aquí predicando, eso no es para todos. Ojo, porque muchos piensan eso, ¿no? Tenemos que tengo que estar acá de ahí parado. Eso creo que es el objetivo. Donde el Señor te haya puesto, ahí es donde te tienes que ir. Hacer su obra. ¿Sí? Y 3,
La medianoche, diga medianoche. La Medianoche. Biblia menciona la noche o la medianoche y eso es algo interesante. En las noches, como les dije, por lo general ya nos dormimos, ¿no es cierto? Nos dormimos, nuestra baja guarda, nuestra guardia baja. La noche espiritualmente representa, anotarán por ahí, la noche espiritualmente representa indolencia, costumbre, anestesia, ¿no es cierto? Estamos ahí bien, ya bajamos la guardia, no nos importa nada. Eso representa la medianoche en la gente. Sobre todo de los que nos consideramos seguidores de Cristo, de la iglesia. La medianoche representa todo lo que el enemigo usará para detenernos o adormecernos en nuestros propósitos como personas, como familias, como generación. Es todo lo que aquello que puede adormecer nuestra fe, nuestro corazón. La medianoche, por lo tanto, puede representar también una aflicción, una preocupación, una herida, un dolor, una decepción que nos permite que, es que por esto no le sigo al Señor, es que he estado intentando orar a Dios, pero no tengo respuesta. Y nos volvemos más indolentes. Ya no clamamos a Dios, porque ya como no nos responde, ya nos olvidamos de Él. O sea, indolencia, un dolor, una circunstancia, una deuda. Puede representar los problemas de nuestro matrimonio, las peleas, una enfermedad. Lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Transmisión de enfermedades nuevas, nunca antes vistas. Libertad sexual, libertad de género, ¿no es cierto? El machismo, el feminismo. Aprobación de leyes en favor de la muerte, el aborto. El sistema educativo deteriorándose, ¿no es cierto? ¿Cuántos creen que el día de hoy la educación está, pero se ha deteriorado tanto en donde vemos que el día de hoy los alumnos mandan a los maestros? Los alumnos ahora les dicen a los profesores qué hacer, cuánta tarea enviar. Los maestros ya no pueden disciplinar como antes, ya no, los demandan. Padres en contra de hijos, hijos en contra de los padres. Mi papá me comentaba si una vez mandamos a llevar al representante de un chico que se portó mal. Vino la mamá y le dijo enfrente de los profesores: vas a ver lo que le grité en la casa. Y el hijo le responde: si me pegas te le mato. Así está. Ya no existe respeto y obediencia en los hogares. Los hijos mandan ahora. Ya no pueden ser corregidos. Y aún porque la ciencia y la psicología los apoyan. Yo escuché de un psicólogo: no es que eso de darle la vara, ya no, es que se puede traumar el niño. Un psicólogo. Porque la ciencia respalda. Por eso ahora él dijo, dice: ya tengo cómo demandarte. Si me pegas, me haces daño a mi manera de pensar, tú te demando. Pues la ley es ampara, ¿no? Leyes aprobadas de esa manera. En los últimos tiempos, dice la palabra de Dios, en los últimos tiempos a lo malo se le llamará bueno, y a lo que es bueno se le llamará malo. ¿Está pasando o no está pasando? Otra señal. Si se dan cuenta, por eso yo hablo de eso, porque veo que las señales se están cumpliendo. No digo yo, no lo dice la palabra. O sea, a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno malo. Es que las dos personas del mismo no se quieren, se aman, déjenles vivir. Es bueno el amor. Oh, el amor. La ciencia, la psicología apoya esos comportamientos cerrados el día de hoy. En fin, todo aquello que el diablo usa para adormecernos, él usará como un manto de oscuridad en la noche, en la medianoche, para que usted y yo estemos dormidos y dejemos de velar y perdamos de vista la eternidad. Eso es el objetivo del enemigo, es llevarse la mayor cantidad de almas al infierno. El objetivo del enemigo no es tenerle mal con la deuda aquí. Eso no es el objetivo principal del enemigo, no es que te mueras de cáncer. Eso no es el objetivo. El objetivo de él es llevarse la mayor cantidad de almas al infierno junto con él, porque el diablo está condenado.
Ella no tiene oportunidad, es el único que no tiene oportunidad. ¿Saben por qué no tiene? El orgullo. Porque hasta eso me he puesto a pensar una vez. Yo le pregunté eso a Dios, le dije, ¿y si el diablo se arrepintiera, tú le perdonarás? Y la respuesta que el Señor me dio fue, wow, yo me quedé atado. Dijo, si el diablo se arrepintiera, lo perdono. Pero el orgullo de él nunca va a pedir perdón. Por más que sea, él sabe que ya está condenado. Y lo que él va a tratar de hacer es llevarse a toda la cantidad de almas que nos puede. Por eso nos adormece. Por eso el corazón, el amor de muchos se enfriará en los últimos tiempos. Otra señal. Finalmente, ahora sí termino. Yo ya estoy terminando a cada rato. Ahí en ese versículo dice las bodas y un esposo. Finalmente en Mateo 25, 1 al 13 nos habla de unas bodas y un esposo, lo cual significa que Dios como generación nos hace recuerdo de dónde pertenecemos. De dónde vinimos y a dónde vamos. Las bodas representan el reino celestial, representan nuestra casa, representa nuestra fiesta eterna. En una boda hay fiesta, ¿no es cierto? Dice, a lo que vimos, dice que cuando el esposo llegó, las vírgenes prudentes lo recibieron, hicieron entrar en gozo a su Señor. Hay fiesta allá arriba en los cielos, cuando ya tengamos que partir. Representa eso, nuestra casa. Y solo aquellos que hemos tomado en serio a Dios, después de haber muerto, podremos disfrutar de lo que dice la palabra de Dios. Por eso tenemos que tener a Jesús en nuestro corazón. Aquellos que han valorado la muerte de Jesús en la cruz y el mover de su Espíritu Santo, de su voz, podrán entrar a la presencia de Él cuando el Señor venga por segunda vez por su novia. ¿Quién es su novia? Nosotros. Es su iglesia, la cual va a ser encontrada vestida de santidad, de gloria, para estar juntos por siempre en el reino. Lastimosamente no todas entrarán en esta boda, no todas las generaciones van a entrar, lastimosamente. Pero ahora nosotros sabemos que tenemos una decisión y una oportunidad ahora, no ayer, no mañana, ahora, de elegir en qué grupo estar, ¿no? Y gracias a esa decisión poder bendecir también a nuestras generaciones, a nuestros familiares, a nuestros amigos. ¿Estamos? Vamos a ponerse.